Muy buenas noches tengan todos, buenas tardes o buenos días, como gusten nuestro público que nos está observando. Pues hoy iniciamos una nueva travesía con estos programas de cultura, de historia y tradición en Crónicas de mi tierra, y manejado aquí por Gerardo Sámano, patrocinado por la marca Gerardo Sámano. Y pues bueno, hoy tenemos el gusto de tener a nuestro clásico padrino de todos los programas, que es Francisco Hurtado. Francisco Hurtado es egresado de la Facultad de Humanidades, es licenciado de Historia, ha sido cronista municipal de Otzolotepec y pues bueno, ha realizado varias investigaciones en torno al municipio de Otzolotepec. Asimismo, pues bueno, se ha destacado por trabajar sobre la crónica municipal y pues también ha sido funcionario de la Universidad Autónoma del Estado de México. Pues Paco, es un placer y un gusto tenerte nuevamente aquí con nosotros, sobre todo con esta nueva aventura que es Crónicas de mi Tierra, Leyendas, que es un programa que se enfoca a destacar esa parte de la tradición oral, de la tradición de esas leyendas de nuestras comunidades. Bueno, pues le agradezco mucho al maestro Gerardo Sámano que me dé la oportunidad nuevamente de estrenar su programa ahora eh, con la temática de leyendas, lo cual es sin duda muy importante, sobre todo para los pueblos. Bien sabemos que una leyenda, un cuento, pues es parte del folclore, es parte de la cultura popular de los pueblos. Y Otzolotepec, pues no se puede quedar atrás porque siendo un pueblo que tiene raíces ancestrales, pues no escapa a ese tipo de manifestaciones culturales. Todo eso alimenta la cultura popular de los pueblos, e insisto, en este caso, el municipio de Otzolotepec, que para brevemente un contexto geográfico, pues está al lado nororiente de Toluca, o sea, estamos muy cerca de la capital del Estado de México, pero aún así, eh, pues a pesar de que está a un lado también del Parque Industrial 2000, del aeropuerto de la ciudad de Toluca, en fin, ya con estos eh, complejos habitacionales, aún así sigue perdurando la tradición, la cultura popular, las costumbres muy arraigadas que tienen orígenes ancestrales. Eh, de los abuelos, yo menciono muchas veces cuando me refiero, cuando hablo acerca de esto. Pues agradecerle a Gerardo, desearle mucha suerte nuevamente en este proyecto. Ojalá y le vaya muy bien. Sin duda es algo muy interesante porque en el Estado de México, que yo recuerde, pues sí hay algunos medios que abordan el tema, pero no así de manera muy espontánea, ¿no? No, aquí no hay ni un Claro. libreto, aquí no hay un guión, aquí no hay nada, aquí es natural, así como la crónica cuando la hacemos. Es natural, pero profesional, éticamente haciéndola profesional. Y eso es, en lo particular, a mí me gusta eso, porque insisto, no hay guión, aquí no es de que hables esto, digas esto, no menciones esto, no, aquí es natural, aquí de acuerdo a lo que uno sabe, conoce y lo transmite de manera responsable. Bueno, en este caso, pues haciendo eco a su invitación, lo cual le agradezco, y de acuerdo a la temática de leyendas de aquí de mi pueblo, me voy a referir a una que me contaba mi abuelo. Hace a mitad del siglo pasado, vamos a tomar como referencia, pues todavía, yo en ese tiempo todavía no nacía, pero era un pueblo como muchos, pues un pueblo tranquilo, un pueblo eh, totalmente rural, grandes extensiones de tierra que se labraban, que se sembraban, ranchos, y no estaba el parque industrial, ahí es donde ahora está el parque industrial, pues eran pastizales donde pastaban los toros de la hacienda de Santín, los toros bravos. Ese ambiente que se vivía en ese tiempo,
y posteriormente, todavía a finales del siglo XIX, del siglo XX, perdón, pues le daba ese toque pueblerino, sin denostar, obvio, al utilizar esta palabra. Esas noches cuando cenábamos alrededor del fogón, haciendo tortillas y con un plato de frijoles, eh, o unos quelites, y terminando de comer en las noches, pues no había televisión, no había internet, no había nada de ese tipo de cosas, y los abuelos se ponían a contar cosas. Entre esas cosas me acuerdo muy bien que mi abuelo nos narraba varias veces, y a pesar de que lo decían, nos los contaba constantemente, pues a mí me gustaba escucharlo. Sí, como lo mencionaba entonces, pues nos quedábamos después de cenar ahí alrededor del fogón, alumbrados a veces por velas, sobre todo cuando en época de lluvia se iba la luz de energía eléctrica, pues nos alumbrábamos con velas o con el fogón, las brasas del fogón que quedaba, y mi abuelo se ponía a platicar acerca de una bruja, la bruja del barrio de Dos Caminos. El barrio de Dos Caminos es un barrio del municipio de Otzolotepec. Yo ahí nací en ese barrio. Entonces, a la persona, esta bruja, vamos a decir así, pues tenía o tiene nombre y apellido, pero obvio, pues no lo voy a mencionar. Sin embargo, pues él nos daba señas de todo lo que sucedió con esta o de lo que sucedió con esta bruja. Y él nos narraba lo siguiente, que en tiempos pasados era muy común que la gente comiera sangre de res o borrego. Cierta ocasión, un trabajador pues sí, del campo, le llamó la atención de sus compañeros de labor, pues casi a diario llevaba sangre para comer y les invitaba a sus compañeros curiosos. Le preguntaban por qué a diario era lo único que llevaba para comer. Él decía que lo compraba su mujer. Al igual, una de sus cuñadas, de esta persona, sospechó que algo extraño estaba sucediendo, por eso de que diario comían, o prácticamente a diario comían sangre, y se propuso vigilar la casa de su cuñado. Para eso pasó varias noches su cuñada en vela, haciéndolo cerca de la casa. ¿Cuál sería su sorpresa? Que en cierta noche vio cómo se elevaba de la casa de su cuñado una bola de fuego. Inmediatamente pensó que sin duda se trataba de una bruja. Eso explicaba lo de comer sangre a diario. Sabemos que se dice y se comenta pues que las brujas chupan la sangre a los niños, ¿no? Entonces, pues por ahí va eso. Bueno, dice, más bien decía la cuñada, pues no, que no le había sido nada fácil decirle a su cuñado que había visto. Pues este molesto le contestó que cómo era posible que se inventara semejante mentira, si él nunca había escuchado ni visto nada. A pesar de su incredulidad y enojo del hombre, su cuñada lo convenció que por las noches vigilara su casa. Al otro día, al llegar temprano para que no sospechara a su esposa y con esa ya incertidumbre que tenía, le dijo, se acabó, mujer, se acabó el trabajo aquí, me voy a buscar mañana a la Ciudad de México, te encargo a los niños, hasta dentro de 8 días vengo. La esposa le respondió, no te preocupes, yo cuido de ellos, no te preocupes, tú vete con cuidado y pues yo aquí los veo. De acuerdo, pero realmente el esposo no se fue, sino que se escondió cerca de ahí de su casa. Eh, en la noche regresó y se subió al terrado de las casas. En ese tiempo, pues varias casas eran de adobe y tenían su terrado de otapanco, como algunos le conocen, pues de madera, de tablas, Jamaní sin cubierto que con lo tierra. vieran sus niños ni su mujer, y sin hacer ruido. Y ahí se acomodó, se acomodó y esperó a que llegara la noche. Conforme transcurría la noche, en aquello, como sucedía en aquellos tiempos, pues
se acostumbraba a dormir temprano y pues le ganó el sueño, le iba ganando el sueño, pero pues no dejó que perdón, no dejó que le ganara el sueño. A duras penas, pues mantuvo los ojos abiertos. Sería como a medianoche cuando de pronto escuchó ruidos, sigilosas pisadas, hacían que las tablas del terrado rechinaran. Entre la penumbra alcanzó a distinguir un gato negro que lenta y ágilmente bajó del terrado, colocándose junto al fogón. Mientras tanto, desde su escondite, escuchó a su esposa decirle al gato: ya llegaste, ya viniste. Al momento de decir eso, vio claramente cómo su señora se quitaba los ojos, dejándolos en un plato y colocándose los ojos del gato. El miedo pues casi lo paralizó. Aún así puedo mirar que se untaba algo en las rodillas y en los codos su esposa, y con lo cual se pudo desprender de manos y pies, dejándolos en un rincón de la casa. También se puso unas alas hechas de petate que estaban escondidas entre las tejas y las vigas del techo de ahí de su casa. Unos polvos sopló sobre sus niños, pues se supone, o él supuso que para que no despertara, y por eso él cada noche no escuchaba nada tampoco. Después de haberse transformado con pero una gran velocidad, en forma de bola de fuego, salió por una ventana de la casa y afuera se encontró. Él vio cómo entre las rendijas del techo de la casa, de las tejas, sí, entonces salió muy rápido, o sea, se transformó en una bola de fuego y salió por una de las ventanas y afuera se encontró con otra bola de fuego y empezaron a jugar arriba de la casa. Eh, entonces, pues, aún con mucho miedo, bajó del terrado y se dirigió donde estaban las partes del cuerpo de su esposa. Las brasas del fogón aún estaban ardiendo y avivó un poco el fuego y sin dudarlo aventó primero los ojos y después quemó las otras partes de su cuerpo. Cuando se consumieron, de nuevo regresó al terrado ahí donde estaba escondiéndose, esperando a que regresara la bruja. Lo cual sucedió ya entrada la madrugada. Desde el lugar donde se escondía pudo ver por la ventana, entre la ventana, aquella bola de fuego y junto al gato se colocó nuevamente. Lo primero que se quitó fueron los ojos y se los puso al gato, quien maullando pegó un salto y salió despavorido. La bruja buscó sus ojos en el plato donde los dejó, pero no los encontró. Se dirigió al rincón para buscar las demás partes de su cuerpo y tampoco las halló. En Otomí comenzó a decir de manera lastimera: Madó, o sea, mis ojos; Maguá, mis pies; y Mayé, mis manos. Pero de una manera muy lastimera, así decía mi abuelo. Y como él hablaba el otomí, pues era muy notorio. Me acuerdo muy bien de esas palabras porque era se me quedaron muy grabadas porque era muy notorio su otomí que hablaba. A la mañana sí, y yo me imaginaba, ¿no? Bueno, nosotros nos imaginábamos cómo había sucedido eso. A la mañana siguiente, como si no supiera nada, el esposo llegó diciéndole pues a su mujer que estaba acostada aún y completamente tapada con las cobijas: no encontré trabajo, mujer, ya llegué, no encontré trabajo, me regresé mejor, voy a buscar nuevamente por aquí o me voy a poner a trabajar la tierra. Su esposa le respondió que sí, que estaba bien, y él, pues, pero sin descubrirse, le preguntó que qué tenía, que ella le respondió: me duele el cuerpo, estoy un poco enferma. A lo cual él le dijo que si le daba un baño de alcohol, y dijo: no, ya se me pasará, contestó su esposa. Pero el esposo pues ya sabía, ¿no? Ya sabía de lo que se trataba y él insistió. Le decía: anda, párate, pero la respuesta fue negativa. El esposo no pudo más y comenzó a maldecirla, diciéndole que había descubierto que era una bruja,
bruja y que le iba a acusar con la autoridad. Y así fue, y dio parte a las autoridades, quienes llegaron a caballo. Las autoridades llegaron a caballo. El esposo ya la había envuelto en un petate y amarrado entre gritos y aullidos de la bruja, y la cual la llevaron arrastrando hasta la ciudad de Toluca. Decía mi abuelo que ese fue un suceso muy comentado, tanto que durante mucho tiempo permaneció latente en la gente de nuestro municipio, y tanto que pues él nos las contaba en ese ambiente de las noches, cuando uno estaba después de comer y pues terminaba uno asustado imaginando aquella bruja que en cualquier momento pudiera llegar, o ella o otra bruja pudiera llegar a chuparse a los niños de la casa. Pues eso sería una de las más sonadas, así como decía mi abuelo, una de las más sonadas leyendas de aquí de mi pueblo, porque efectivamente luego platicando con algunas personas lo relatan también, tal vez con algunas diferencias, pero la esencia de eso sigue en la mente de la gente, sobre todo la gente adulta. Hoy, claro, pues algunos ya no creen, ya no creen en ese tipo de cosas. Sin embargo, todavía yo he escuchado cuando he platicado con algunas personas que en algunos lugares se logra ver ese tipo de apariciones, ese tipo de bolas de fuego que están este, jugando y brincando. Sobre todo es muy común que la gente diga, brincan de árbol en árbol y van brincando de árbol en árbol en árbol, pero son unas bolas de fuego, a veces son dos, tres, y a veces se juntan más, dice, es cuando, pues sí, nos da miedo. Pues así sería esta leyenda de aquí de mi pueblo, que pues sí, refleja esa, pues esa manera de ser de antes, esa Claro, tradición, contarnos todo un cosas los abuelos. bagaje cultural muy interesante. ¿Por qué? Porque finalmente estos actos no solamente es un fenómeno propio de Otzolotepec, sino encontramos que en varios pueblos del Estado de México se tiene esa tradición de las bolas de fuego. Incluso, pues bueno, en la carretera, en el atardecer, en cualquiera de las comunidades, podemos encontrar, sobre todo donde hay cerros, ¿no? Que en ocasiones están saltando, están brincando las bolas de fuego y que pues bueno nos genera una curiosidad, porque a fin de cuentas pues es parte de esa tradición de las famosas brujas que tenemos. Y en este contexto, pues bueno, el concepto de las brujas, el nahualismo, que son dos aspectos de la cultura tradicional mexicana que van ligados primero, una, con el mundo prehispánico, y que estas mujeres, sobre todo, que son grandes, son ancianas, son las primeras brujas, ¿no? La tradición celta que nos trae también de las brujas sacerdotisas, y que es una combinación de elementos que vamos a encontrar y que vamos a darle sustento aquí, el sustento teórico, a este concepto de las brujas en el territorio nacional, ¿no? Que es una conformación de elementos de una tradición prehispánica y una tradición colonial que finalmente se van a amalgamar y van a dar resultado a estas historias y que estas leyendas, cuando tienen una repetición constante, una divulgación en la población, se convierten en realidades, Paco. Así es, efectivamente. Y la verdad, seamos también sinceros, que a veces hay fenómenos sobrenaturales inexplicables. Claro, Pasan o suceden cosas o vemos cosas que no hay explicación, sinceramente. Tal vez si la abundamos más, a lo mejor sí hay una explicación, pero en ese momento no sabemos a qué se refieren esos fenómenos sobrenaturales que a veces sí, de los cuales a veces sí somos testigos, ¿eh? uh-huh. Y no los queremos nombrar como tal, ¿no? Así en este caso, como dicen, las bolas de fuego, como brujas, hay quienes sí no dudan en decirlo, pero hay quienes, pues sí, no creen y lo toman como otra, o le dan otro sentido. Pero sí, efectivamente, como tú acabas de mencionar, pues tienen también su origen, ¿no? En la época prehispánica. Muchas
muchas de ellas. Y así como esta, pues sí, me he dado la tarea en mi labor de crónica que hago, donde pertenezco a la MECRON. Bueno, pues me doy a la tarea de recopilar este tipo de cosas que la verdad son muy, muy interesantes. Y hay varias, ¿eh? Hay una persona que me dijo algo, imagínate, o sea, como si Gerardo Sámano me estuviera diciendo a mí, oyes, me pasó esto, yo lo viví anoche así, tal cual, y no hay una explicación para eso, para comprender lo que pasó. Claro. Y sí, pues te quedas sorprendido de ese tipo de situaciones. Sí, y es una historia viva, ¿no? Porque a fin de cuentas, ese relato vivo que tiene la gente, ese relato que nos está dando, que en ocasiones no tenemos un soporte teórico para decir, fue verdad, pero para las personas que están ahí, las personas que lo relatan, es verdad. ¿Por qué? Porque así ocurrió, porque así lo vieron, porque así se los platicaron. E Así es. incluso el efecto que nos da toda esta tradición de las leyendas es que al estar escuchando tu relato, te lo vas imaginando. Te vas imaginando la casa, te digo, cuando tú mencionabas la casa del eh, de la parte del tejabán o la parte del superior, pues te la imaginas el techo hecho con tejamanil, que es una madera muy delgada de la tabla rústica que se corta para poner en la del techumbre, se cubre con tierra y pues bueno, en ocasiones con chapopote para que no se filtrara el agua, y pues bueno, eso le da la solidez. El fogón, ¿cómo se hacía? El fogón normalmente estaba en medio de la cocina, con sus piedras, y pues bueno, ahí se ponía para poder hacer la comida. Entonces, mucha de la información que nos está mostrando estas leyendas, pues bueno, van ligadas a una realidad que está enfocada o que está manifestada dentro de lo que es la parte vivencial de las comunidades. Entonces, el imaginario nos da Así más es. porque nos permite recrear una época, una Sí, historia y exactamente. ese fenómeno de la tradición oral, que es el relato vivo, ¿no? Entonces, yo lo veo en este sentido y para que nuestro público lo comprenda un poco más y pues bueno, vea que esta nueva serie de programas que van enfocados a leyendas, pues no es para cuestionar, para desmentir, para asegurar o verificar, pero esto es parte del imaginario colectivo de la población y que finalmente son cosas que en ocasiones no podemos explicarnos o no podemos entender y Sí, que no le damos una veracidad científica, pero tampoco es necesario. ¿Por qué? Porque es parte de la tradición, es parte de la cultura y es parte de la vivencia de las comunidades. Paco, para cerrar, ¿qué nos puedes decir más? bueno, pues así como tú lo acabas de mencionar y comparto esto contigo, independientemente de lo de las brujas, de lo que sucedió, a mí me encanta mucho cuando nos los narraba y nos describía ese ambiente, pero además recordando también el ambiente en el cual a nosotros nos los comentó. El fogón sin energía eléctrica en ocasiones, la lluvia, el viento, en fin, un ambiente envolvente, un ambiente que era propicio para contar ese tipo de cosas. Y otra cosa muy importante, el, esto pues estamos viendo que es gracias, esto permanece, esto sigue hoy gracias a la tradición oral que lastimosamente se está perdiendo. Hoy ya los jóvenes, los niños, ya no platican con los abuelos, están más en la computadora, están más en el celular, totalmente diferente hace unos 20, 30 años. Claro. Cuando en las noches, en las tardes o en el día tal vez se ponían a platicar con ellos y ahí ellos les contaban, les decían muchas ocasiones este tipo de leyendas, pero otras cosas, pero en otros momentos les narraban cosas que realmente habían sucedido, que
un incendio, que en el caso de aquí de mi municipio, que cuando se incendió el Palacio Municipal, ahora que acaba de pasar lo de la Santa Cruz, que cómo se hacía, cómo se velaba la Santa Cruz anteriormente, que se ponía una cruz en la milpa, que se daban tamales, se aventaban cuetones, el atole que se hacía, en fin, todo eso se está perdiendo. Se está perdiendo, ¿por qué? Porque la tradición oral ya no se está practicando, por lo que acabo de mencionar. Ya no hay interés de los jóvenes, de los niños, por escuchar ese tipo de cosas, de escuchar a sus abuelos simplemente. Ya no hay interés y se está perdiendo lamentablemente. De ahí creo que la importancia que tiene a veces a uno que le gusta este tipo de cosas, de rescatarlas. Yo a veces comento que, aunque a veces hay críticas, ¿no? Porque me han dicho, es que tú nada más dices lo que otros dicen. Pues sí, pero tiene su chiste, no es nada más de que me voy a platicar con alguien y que me diga y que me cuente, yo lo relato, yo lo digo, yo lo transmito, no es cierto, tiene una complejidad. Es muy complejo a veces ponerse a platicar con la gente y que la gente le confíe cosas a uno. Pero es muy importante esto porque yo lo he dicho, lo he comentado. Estas cosas no están en los libros. Estas cosas que nos narran los abuelos, la gente adulta, eso no está en los libros. Y por eso hay que rescatarlo. Pero obvio, hay que seguir, cuando se hace de manera profesional, ética, pues hay que también seguir una metodología, una, una manera de que realmente contribuyamos algo a nuestra sociedad, a nuestro pueblo, en este caso, para que esas cosas no se pierdan, para que la memoria social no se pierda, no se quede en el olvido, sino que permanezca. Muchas cosas ya no van a regresar, de eso yo estoy completamente convencido. A veces me dicen, pero ¿para qué dices eso? Si eso ya no va a regresar, ¿tú quisieras regresar al pasado? No, no es cierto. Yo lo sé que ya esas cosas ya se acabaron, se terminaron, ya no volverán. Y precisamente es ahí su importancia, de que uno, como, eh, eh, como pues, que le gusta hacer ese tipo de cosas, de rescatar, esa es la importancia de uno, de hacer que no se pierdan, más bien, no que no se pierdan, sino que queden en la memoria social y que en algún Claro. momento, pues, exista esa evidencia de lo que, de lo que había, de lo que se hacía, de cómo se hacía, de cómo se pensaba, de cómo se actuaba, de cómo se vestía, de qué se comía, en fin, de cómo se construían las casas, cómo eran las casas. Todo eso es muy importante para mí. Pues bueno, pues muchas gracias, Paco. Esto ha sido Crónicas de mi Tierra, en esta sección de leyendas, en donde estamos manejando toda esta parte cultural de los municipios del Estado de México y del país en general, donde vamos a trabajar sobre leyendas, donde vamos a trabajar toda esta parte que es de la tradición oral, sobre todo para la conservación, preservación y en este caso, manejar esa memoria histórica de nuestros ancestros. Pues bueno, muchas gracias, que pasen bonita noche. Ha sido un placer, Paco. Pues gracias por apadrinarnos este programa nuevamente. Y pues bueno, Gerardo, ahí estamos. no, no, pues muchísimas gracias, pero antes de despedirme, yo acabo de mencionar, Gerardo, disculpa que nuevamente lo Sí, no te repita, preocupes. ojalá y los jóvenes, invito a los jóvenes, a los niños, que no perdamos la tradición oral, que dediquemos un tiempo, una hora, 2 horas a platicar con nuestros abuelos, a platicar con la gente adulta. A veces ellos quieren platicar, pero ya no hay quien los escuche, ¿sí? Vamos a dejar una hora, 2 horas el celular o la televisión y vamos a platicar con ellos. Y más allá, en algún momento lo he dicho en algunas pláticas con alumnos de la escuela, si tienen oportunidad de escribirlo, háganlo. Escriban lo que sus abuelos les dicen, escriban lo que los adultos comentan, escríbanlo. ¿Por qué? Porque esa es nuestra memoria, así como nosotros tenemos memoria, así nuestro pueblo tiene memoria. Y si no,
y si no mantenemos nuestra memoria, pues nos quedamos como, pues sin memoria, sin recordar, sin saber quiénes somos. Muchas gracias, Gerardo. Pues maestro Gerardo, te agradezco mucho. Esperemos que tú, no esperemos, yo sé que te va a ir muy bien, porque ahorita reflexionando un poco con lo que estabas comentando, es muy interesante esto que estás haciendo. Y yo insisto una cosa, sin guiones, estamos sin guiones, ¿eh? Sin que me marques una línea, sin nada, oye, sale así, platícame así. Están viendo que es natural, que es lo que a veces la gente quiere, algo natural, sin guiones. Maestro Gerardo, muchísimas gracias, estoy a tus órdenes. Pues ahí estamos, continuamos con otras leyendas, ahí invitaremos a Paco, y pues bueno, muchas gracias a todos por habernos escuchado. Esto así ha sido Crónicas de mi Tierra, con Paco Hurtado como nuestro nuevo invitado del municipio de Tzolotepec. Muy buenas noches, muy buenos días o muy buenas tardes, lo que tengan ustedes de acuerdo a nuestra observación de nuestro programa. Gracias a todos, buenas tardes.